al postre. Un día como hoy, 30 de octubre, pero de 1873, nace Francisco I. Madero en la hacienda de El Rosario, en Parras de la Fuente, Coahuila. Su padre fue Francisco Ignacio Madero Hernández y su madre Mercedes González Treviño. Fue el primero de 6 hijos: Gustavo Adolfo Madero, Raúl Madero, Emilio Madero, Ernesto Madero Farias y Gabriel Madero. Estudió en el Colegio Jesuita de San Juan Nepomuceno en Saltillo. A los 13 años, sus padres lo mandaron a estudiar al extranjero. Estudió en el Colegio Católico St. Mary's College en Baltimore y en París estudió contabilidad, economía y sistemas de comercio en el Liceo Versalles y en la Escuela de Altos Estudios Comerciales de Francia. Más adelante, sus padres lo enviaron a estudiar agronomía en la Universidad de California en Berkeley, en Estados Unidos. Esto pasó en el año de 1893 y a finales del mismo, con solo 20 años, se encargó de administrar una de las haciendas de su padre. A través de su trabajo en el campo, Francisco I. Madero se dio cuenta de las condiciones de miseria que viven los trabajadores del campo y de las minas, al mismo tiempo que se opuso al régimen de desigualdad que provocó el porfirismo y las acciones fraudulentas de las elecciones donde se reeligió a Porfirio Díaz. En 1897 conoció a Sara Pérez Romero. A los 6 años se casaron. En 1904 participó por primera vez como candidato a presidencia municipal de San Pedro de las Colinas, pero perdió ante la corrupción ya existente en grupos leales a Porfirio Díaz. En ese mismo año fundó el Partido Democrático Independiente y publicó en el periódico local El Demócrata diversos artículos sobre los derechos humanos, el sufragio y la libertad. En 1908 publicó su libro La sucesión presidencial en 1910, en contra del poder absoluto de Porfirio Díaz por la permanencia en la presidencia. En este propuso la creación de un régimen democrático. El 6 de noviembre de 1910, desde San Antonio, Texas, creó un documento al que se le llamó el Plan de San Luis. El contenido y llamado que hace Francisco I. Madero en este documento hizo explotar la Revolución Mexicana. En este documento, Francisco I. Madero convoca a un levantamiento armado para poder terminar con la dictadura de Porfirio Díaz, desconociendo su reelección en la presidencia y anulándola. Convocó a nuevas elecciones, teniendo el principio de no reelección y asumiendo él la presidencia de manera provisional. En este manifiesto, Madero se compromete a devolver a los campesinos las tierras que les habían quitado los hacendados. La fecha para el llamado al levantamiento armado fue el 20 de noviembre a las 6 de la tarde. A los 38 años, se volvió presidente de México. En 1913, enfrentó un golpe de Estado impulsado por el ejército, aún porfirista y respaldado por Estados Unidos. Madero murió fusilado en los muros de Lecumberri, convirtiéndose así en el apóstol de la democracia mexicana. Mañanera 360.